Y cada vez se complica más el sueño de la casa propia. La renta exigida para optar a créditos hipotecarios ha subido más de un 50% en 3 años, sumado a la caída en distintos elementos y factores como la actividad económica, el deterioro del mercado laboral y también la inflación, para qué decir las tasas de interés. Para profundizar en este contexto, en este escenario y las proyecciones también, estamos en contacto con Claudio González, director de inversiones de GH Capital Invest. Claudio, siempre un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. Gracias a ti por la invitación. Muy buenos días. A ver, sabíamos que este año iba a ser bien complejo en términos de el mundo de los créditos hipotecarios, el mundo inmobiliario, en realidad, desde lo que son las inversiones, pero por sobre todo el acceso a financiamiento. Esto considerando lo que han crecido las tasas de interés, no solamente desde el punto de vista de lo que fue las decisiones del Banco Central en términos de política monetaria, sino que desde antes, efectos retiros de ahorros previsionales, por ejemplo. Ahora, se suman otros elementos en términos de que cuando uno junta rentas para poder acceder a un crédito hipotecario, esto va aumentando con muchísima fuerza. ¿Cómo lo ves tú desde este escenario? Son varios elementos que juegan en contra de lo que se ha llamado siempre el sueño de la casa propia, ¿no? Sí, sí. El primero de ellos es desde luego el aumento del precio de los créditos, es decir, el aumento de las tasas de interés que hemos visto que ha subido a más del doble si uno lo compara con los niveles que teníamos por ahí por el 2019, antes de octubre del 2019. Hoy día estamos en tasas en promedio en torno a un 5%, un poquito por debajo. Son tasas que históricamente no son las más altas, pero que son más del doble de lo que teníamos hace 3 años. Así que es un aumento hace 3 años de era muy baja, financiamiento muy alto. Llegamos a tasas por debajo del 2% incluso, claro. Lo que fue extraordinariamente bajo, un costo de financiamiento muy, muy bajo, que fue aprovechado por mucha gente, pero que rápidamente y producto de lo que son los otros factores, tendió a incrementarse. Los otros factores son un poco lo que tú decías, Nicolás. Tenemos combinado con este aumento de costo del crédito hipotecario, tenemos una restricción en la masa disponible para el financiamiento, producto de, yo diría básicamente 2 cosas. La primera es, tú lo comentabas, los retiros de ahorro previsional que dañaron fuertemente la cantidad de ahorro disponible y que en una gran proporción ese ahorro iba a distintos mecanismos y operaciones financieras que permitían el financiamiento hipotecario disponible fácilmente para todas las personas a tasas bajas. Y lo segundo, yo sumaría a esto, es también 2 elementos adicionales. El primero es, tenemos un nivel de incertidumbre de mercado de capitales mayor que lo que teníamos hace 3 años, lo que hace que los bancos y las instituciones financieras sean más selectivos también hoy día en otorgar los préstamos. Y lo segundo es que tenemos una situación de actividad más deteriorada que hacia el futuro hace pensar que las personas van a tener eventualmente más complicaciones, no todas, pero algunas más complicaciones en pagar sus créditos. Por lo tanto, de nuevo, los bancos y las instituciones financieras tienden a ser más, a prevenir un poco más, digamos, la posibilidad de prestar a malos deudores o deudores que no puedan pagar en el futuro. Entonces, todo esto combinado se traduce en un mal cóctel que lo que hace es que hay menos disponibilidad, no solamente más caro, sino que menos disponibilidad de créditos para las personas. Ahora, déjame quedarme con este punto que estábamos revisando al principio, que la renta exigida para los créditos hipotecarios ha subido un 50% en 3 años. ¿Cómo leer esto? Leerlo en términos de que las instituciones financieras toman menos riesgo y por eso piden mayor garantía de pago, por ejemplo, de los dividendos al exigir una renta más alta en términos de primer requisito, podríamos decir, para acceder y entrar ya al proceso de un crédito hipotecario. ¿Así hay que leerlo? No exactamente. Yo diría que la primera mirada sobre eso, Nicolás, es que efectivamente han subido las rentas si uno los compara en términos nominales, es decir, si uno compara en términos de pesos que ganaba una familia, una persona hace 3 años o hace 2 versus lo que gana hoy día. Lo que hoy día gana, siendo lo mismo en términos de pesos nominales, no le alcanza para acceder a la casa que hace 3 años sí le alcanzaba. Esto producto de que las viviendas han ido subiendo de precio también fuertemente. El metro cuadrado de las diferentes zonas de Santiago han ido seguido subiendo de precio más rápido de lo que han podido ir subiendo el reajuste de los salarios nominales. Entonces se quedó un poco desacoplada esta ecuación. Claro. Por una parte, los precios de las viviendas han ido subiendo más rápido,
los precios de los salarios o los niveles de salarios no han ido subiendo tan rápido, por lo tanto, el 25%, que siempre fue el monto exigido para poder mantener un crédito hipotecario, el 25% del ingreso equivalente al dividendo que hay que pagar, hoy día es más difícil de acceder. ¿Por qué? Porque el precio del crédito hipotecario que estoy queriendo optar es más caro hoy día en relación a mi salario de hoy respecto de lo que era hace 3 años. A ver, hay un punto ahí, tú dices, hay un desacople en esto de que los precios de las viviendas suben mientras que los de la renta, digamos, el valor de la renta baja. ¿Cómo se puede explicar ese desacople? Uno entendería que, y sumando de otros elementos, por ejemplo, las restricciones que se han dado en términos de crédito hipotecario han hecho evidentemente de que la demanda por crédito hipotecario haya bajado con respecto a los últimos años. Es decir, hay menos créditos hipotecarios, digamos, saliendo al mercado para finalmente adquirir una vivienda. Sin embargo, los precios siguen subiendo. ¿Cómo se da ese desacople? Uno entendería que cuando hay oferta-demanda, cuando hay una menor demanda, la oferta tiene que adecuarse y esto a través de quizás más que un incentivo, un gancho que sería una baja de los precios. Eso no ha sucedido y esto también viene de hace bastante tiempo, hay que decirlo. Sí, sí, efectivamente. Lo que pasa es que en este desacople que yo llamo, Nicolás, uno tiene que sumar otros fenómenos también. Por ejemplo, el de la inmigración. Es un fenómeno que presiona los precios de diferentes zonas en donde la inmigración llega y evidentemente que hace que los precios suban. Mayor demanda. Y en muchos casos esa presión de precios tiene que ver con presión de precio para el arriendo, pero al subir los arriendos, lo que ocurre es que empieza a subir el incentivo para por ejemplo, aquellos que pueden optar a comprar viviendas para inversión y poder arrendarla a las personas, empieza a subir también. Entonces empieza a concentrarse la demanda por viviendas, que van subiendo muy rápido de precio, a concentrarse en ciertos sectores de la población que no son todos aquellos que antes sí optaban. Por ejemplo, hay otro fenómeno que podríamos decir que ha entrado con mucha fuerza, por ejemplo, el fenómeno del arrendamiento mediante el esquema de multifamily, es decir, constructoras y inmobiliarias que hacen edificios solo para arrendar. Y la gente hoy día, pudiendo optar poco a créditos hipotecarios, tienden a preferir el arriendo incluso claro, como método de vida. Eso hace que ¿verdad?, los precios del metro cuadrado sigan subiendo porque hay incentivos para algunos para poder seguir construyendo y generando oferta inmobiliaria, pero no para todas las personas poder optar a créditos hipotecarios que están más restringidos. Entonces hay un desacople en el mercado hipotecario inmobiliario hoy día que por diferentes fenómenos hace que haya sectores que antes sí optaban y podían acceder a viviendas que hoy día son cada vez más caras y menos accesible. Claro, y haciendo un paréntesis ahí, porque como tú bien dices, Claudio, el mercado del arriendo, no quiero decir que se hace más atractivo, pero se hace más viable que el mercado o la opción de compra de una vivienda, y eso también hace que los precios de los arriendos suban, como se ha visto desde hace un buen tiempo también. Así es. Y subiendo el precio de los arriendos, es bien importante esto, Nicolás, que lo que tú dices, porque subiendo el precio de los arriendos, hay digamos, una relación muy directa entre el precio de los arriendos y el precio de las viviendas, el precio de comprar una vivienda. Es decir, en la medida en que yo puedo, tener una vivienda para inversión y el precio del arriendo de esa vivienda va subiendo, evidentemente que yo, si es que quisiera venderla, la vendería a mayor precio, ¿verdad? Por lo tanto, hay una relación allí que, si bien no se ve directamente, tan aparentemente, pero está, es decir, aumentando el precio de los arriendos, con esta presión al alza del precio de los arriendos, se generan incentivos para que también haya más inversión por parte de ciertos sectores para comprar viviendas, pero poner esas viviendas a disposición de arrendamiento y con ello tener una renta de largo plazo como inversionista, ¿verdad? Entonces, los incentivos aquí que hay, cuando vemos lo que está pasando hoy día de aumento de precios de los arriendos por esta imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios, también va presionando los precios de las viviendas al alza y eso hace, a su vez, un círculo vicioso en que, de nuevo, menos posible hace el acceso a los créditos hipotecarios futuros para las familias. Claro, es muy correcto el concepto que tuvo, es un cóctel aquí, porque se van juntando distintos elementos, no solamente la tasa de interés, como antiguamente uno se quedaba mirando tasa de interés y comparaba las tasas de los créditos hipotecarios. Aquí hay
hay varios elementos desde lo general a lo específico que van influyendo aquí en el mercado inmobiliario y en lo que estamos hablando de los créditos hipotecarios. Quería preguntarte, obviamente aquí como hay tantos elementos, hacer una proyección de cuándo podría quizás no volver a periodos anteriores, evidentemente, donde por ejemplo las tasas eran menos de 2%, pero sí en qué minutos se van acoplando o alineando los astros, digamos, para que haya una situación, entre comillas, no sé si normal es el concepto, porque aquí la normalidad va a depender siempre de la mirada histórica que se tenga aquí en el mercado financiero, pero que se vaya ajustando para finalmente tener, por ejemplo, una mayor accesibilidad al crédito, tasas quizás más, entre comillas, convenientes o bajas. ¿Cómo lo ves tú en términos de esto? Pensando también que el 2023 se viene un año difícil en materia económica, eso es un hecho. Sí, eso lamentablemente es un hecho, Nicolás, como tú dices. Mira, lo que la evidencia internacional dice y es que, y esto hay datos de la OECD, digamos, que están muy disponibles, es que en general en las ciudades grandes, en ciudades que crecen, como el caso de Santiago, ¿verdad? Y otras ciudades en América Latina, por ejemplo, desde luego, vas concentrando un nivel de demanda que hace que los precios suban muy rápidamente, muy por encima de lo que es el incremento de precio de los salarios de las familias. Eso es un hecho que ocurre no solamente en Chile, sino que ocurre en general en todos los países, sobre todo los países emergentes que han ido haciendo crecer muy rápidamente a los sectores medios, digamos, y los ha ido incorporando a la posibilidad de acceso a los diferentes bienes, incluida la vivienda. Dado eso, dado que ese es un fenómeno que vamos a seguir enfrentando por la inmigración interna, campo-ciudad, por la inmigración externa que viene a Chile y también los fenómenos propios del mundo inmobiliario que ya comentábamos, vamos a tener y tenemos que esperar que haya un escenario futuro que no signifique una baja de precios muy sustantiva. Creo que esperar que los precios de las viviendas van a bajar en los próximos años, la verdad es que es un poco ilusorio. No ha ocurrido en las décadas recientes, ni siquiera en los periodos de mayor contracción económica que hemos evidenciado. Por lo tanto, no deberíamos esperarlo tampoco ahora. Lo que sí probablemente podemos esperar es que por el lado donde iniciamos la conversación, respecto de qué pasa en el mundo hipotecario, qué pasa en el mundo del financiamiento hipotecario, podamos observar disminuciones de tasa de interés, quizás no llegar al 2% o menos del 2% que teníamos hace 3 años, pero sí llegar, por ejemplo, a niveles del 3, 3,5%, que sería digamos, un alivio importante de precio para el financiamiento hipotecario de las diferentes familias. Y también verificar, ojalá, una normalización de los montos de ahorro y disponibilidad de fondos para operaciones hipotecarias en el mercado de capitales, que daría pie para que mayor cantidad de familias pudieran también optar a los créditos. Yo creo que por ahí puede haber una flexibilización, no tanto por el precio de las viviendas, sino que más bien por las condiciones propias del mercado hipotecario. Y hay un tema también que se me ocurre ahora, que ya cuando uno tiene el crédito hipotecario, cuando uno logra el crédito hipotecario, lo pongo en términos de que es un proceso que sabemos no es para nada fácil, digamos, para quien lo pide. Ahora también los dividendos son más altos, en términos del que podría haber sido hace 3 años, porque todo está en UF, en unidad de fomento, que recordemos cierra el año en los 35.000 pesos y va a seguir al alza. Eso también cambia de alguna manera la visión que se tiene desde uno cuando inicia el proceso de solicitud de un crédito hipotecario a cuando tiene que pagar, quizás no el primer dividendo porque siempre es más abultado, digamos, pero el segundo y los que siguen, ¿no? Sí, desde luego. Y ese fenómeno va a seguir. Yo creo que también hay que ser realistas con lo que probablemente va a venir, y es que va a haber una cierta moderación de la inflación y con ello una cierta moderación del incremento de la unidad de fomento, pero no va a haber una reducción de la unidad de fomento sustantiva que pueda hacer pensar que de los 35.000 pesos que estamos hoy día vamos a volver a 30.000. Eso no va a ocurrir. Es bueno que lo tengamos claro hoy, que la gente lo sepa. Lo que sí va a haber es que la inflación no va a subir o no va a seguir subiendo en el 2023 tan rápido como lo que observamos en 2022, producto de la inflación. Hay que pensar que la UEF es el correlato del IPC. Si el IPC sube más rápido, la UEF también va a subir más rápido. Evidentemente que esto es lo que deberíamos esperar, y yo creo que esto es correlato también. El pagar dividendos más caros en UEF tiene que ver con que los metros cuadrados que estamos comprando, las viviendas que estamos comprando, suben más rápido que los salarios que tenemos. Nuestros salarios no están ajustados a la UEF en todo momento. Sin embargo, el dividendo sí. Por lo tanto, vamos a observar
siempre momentos en el que el pago del dividendo se nos hace cada vez más caro respecto a los salarios que tenemos. Claudio González, como siempre, muchísimas gracias, un placer y que tengas un buen día. Gracias, Claudio. Muchas gracias a ti, Nicolás, y si no nos vemos, feliz año 2023. Igualmente, que te vaya muy bien, nos vemos. Cuídate, Claudio. Gracias. Chao.